supra e infraileal que ya hemos visto. Y por delante la región supraclavicular, este hueco que tenemos acá, esa es la región supraclavicular, que es tema de la siguiente semana. Ahí está. ¿Cuáles son sus bordes? Los bordes corresponden al músculo esternocleido posterior, el borde anterior, límite anterior. El borde posterior del músculo es el límite posterior de la región. Ustedes pueden palpar, sobre todo el borde anterior. Este es el músculo que, bueno, vamos a ver el músculo. Entonces, esto se estudia utilizando uno de los métodos de la anatomía, que es describir por planos. El primer plano, ¿cómo es? Bien. La piel, siempre la piel. Pero aquí hay una diferencia. La piel de la parte superior, esta piel, es bastante gruesa y adherente, ¿ya? Y la piel de la parte inferior, o de los 3/4 inferiores, se tienen que dividir en 4. Los 3/4 inferiores es una piel delgada, móvil, etc. Mientras que hacia arriba no, es todo lo contrario. ¿Qué viene después de la piel? Panículo adiposo, ¿no? Panículo adiposo. Eso ocurre, estamos hablando ahora de las 3/4 inferiores, panículo adiposo. Después está la fascia superficial, envolviendo al músculo cutáneo del cuello. Y debajo de eso está el tejido celular laxo. Eso no ocurre en la parte superior. No hay esas capas. Directamente hay unos tabiques fibrosos que van desde la cara profunda de la piel hasta la aponeurose cervical superficial, formando unos espacios celulares, así como el panal de abejas, así está en la parte superior. Así, varios espacios llenos de tejido pseudoadiposo. O sea, no hay panículo adiposo, no hay fascia superficial, no existe en la parte superior, o en el tercio o en el cuarto superior. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en la parte inferior, donde hemos descrito los diferentes planos de la piel? Vamos a encontrar la vena yugular externa. Cuando ustedes han descrito vena yugular externa, han dicho que esa vena está en el tejido celular subcutáneo de la región carpítica. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar algunos ramos que ustedes ya conocen. La primera parte del ramo mastoideo, vamos a encontrar el ramo auricular, vamos a encontrar el ramo transverso. Pero no vamos a encontrar el ramo supraclavicular porque nada que ver. De los 4 ramos que hay en la planilla del plexo, 3 están en esta capa. Inmediatamente por debajo de eso, vamos a encontrar el primer plano aponeurótico. La primera aponeurótica. Vamos a encontrar el músculo esternocleidomastoideo. Y luego vamos a encontrar la vaina de este músculo. En el cuello tenemos varias aponeurosis, 3 principalmente se describen: aponeurosis cervical superficial, aponeurosis cervical media y aponeurosis cervical profunda o prevertebral. Lo que nosotros estamos viendo aquí es la primera aponeurosis. Esa aponeurosis, acá se ve un poco en blanco, ¿no? Blanquecino, y está bien rojo a mí. Entonces nos está indicando que la aponeurosis cervical superficial es lo primero que envuelve al cuello. Y justo cuando choca con el borde anterior de este músculo, se desdobla, se divide en 2 para envolver al músculo esternocleidomastoideo. Lo envuelve, esa es la vaina, porque lo envuelve es la vaina del músculo esternocleidomastoideo. Una vez que pasa y llega a su borde posterior, otra vez se vuelve una sola lámina y continúa hacia la región vecina, hacia la región supraclavicular, hasta este músculo que ya conocemos, que es el trapecio. También lo envuelve el trapecio. A eso se refiere vaina muscular. Y en el espesor de esta vaina muscular también vamos a encontrar la vena yugular externa, porque una parte de esa vena es intraaponeurótica. ¿Quién le va a acompañar a la vena yugular externa? ¿Se acuerdan? Ganglios linfáticos y conducto linfático, que son
Eso es uno de los grupos que han aprendido linfáticos. Lo vas a comprender. Ahora, si nosotros sacamos esa vaina aponeurótica, vamos a encontrar aquí, mira, está envuelto de todo. Por eso es medio opaco, porque está envuelto todo de aponeurosis. Aquí ya le hemos sacado la aponeurosis del músculo. Por eso ya lo vemos más intenso, ¿no ves? Más rojo. Entonces vamos a encontrar el músculo esternocleidomastoideo en las diferentes imágenes que tenemos. Este músculo esternocleidomastoideo que protege a las estructuras que están por debajo de este músculo. ¿Y qué estructuras están? El paquete vasco-nervioso del cuello, que enseguida los veces se acuerdan, ya lo conocen, solo nos falta una estructura para avanzar. Este músculo que se extiende en general desde el esternón, la clavícula, hacia la fosa mastoides y el occipital. Entonces, 4 estructuras son. Pero para su descripción también tiene 4 haces musculares. ¿Sí? Veremos sus 4 haces musculares. Aquí ayer no estoy buscando, no encontrado esto. Y aquí me muestra las 4 estructuras. Los 4 haces que tiene ese músculo. Tiene un haz que va a ir desde este esternón hacia la fosa mastoides. De manera haz externo-mastoideo. Tiene otro haz que va desde el esternón hacia el occipital. El haz externo-occipital, ¿qué es esto? Estos dos haces son externales, por lo tanto se pueden llamar externo-mastoido-occipital o simplemente haz external. Más fácil, ¿no? El haz external. ¿Dónde se inserta? Se inserta, volveremos atrás. Se inserta en la cara anterior del manubrio external. ¿Recuerdan qué es el manubrio external? Lo que yo mismo les he enseñado. Cuando hemos elevado músculos sin usar videos, lo que yo damos a clase. Les he explicado qué es el manubrio external, ¿no? Ahí se inserta. Incluso puede pasar la línea media, quiere decir que los dos haces externales de los dos músculos esternocleidomastoideos se pueden fusionar en la parte media. Desde ahí, obviamente, sus orígenes siempre son por fibras tendinosas, ¿no? Aquí se puede ver eso, fibras tendinosas, tendón. Y estas fibras tendinosas se pueden prolongar en el borde anterior del músculo, por eso lo podemos palpar. Giramos la cabeza, podemos palpar. Lo que tocamos son fibras tendinosas que están prolongadas en el borde anterior de nuestro músculo. Palpen, así no se van a olvidar. Y luego cuando cruza la articulación externo-clavicular, este músculo que se dirige hacia arriba y hacia atrás, o este haz muscular, va a terminar insertándose, como es el mastoide occipital, en la apófisis mastoides. ¿En qué parte? Me dirán, en el borde anterior de la apófisis mastoides, en la cara externa de la apófisis mastoides. Justo se recuerdan, la apófisis mastoides en su cara externa tiene una porción rugosa y una porción lisa, podemos decirlo, ¿eh? En ese borde, en ese límite de las dos porciones, se llama borde anterior superior de la porción rugosa, se llama así, es como una cresta, ahí se inserta. ¿Y en qué parte del occipital? En el tercio externo de la línea nucal superior. Tienen que dividir en tercios en la línea nucal superior. Este se inserta en el tercio externo. Ya hemos descrito el primer haz, el haz external o externo mastoide occipital. ¿Cuáles son los otros haces? Ahora son haces que van a partir de la clavícula y se van a llamar el haz cleido-occipital, que es este, y este otro profundo que es el cleido-mastoideo. Estos ya no se pueden unir, están totalmente separados, no es como los haces que vienen del esternón. ¿Dónde nace?
Estos nacen en la cara superior también de la... Estos nacen en la clavícula, ¿no? Como son claviculares. Este primero, el cleido occipital, nace en la cara superior de la clavícula, pero en el techo interno, no en toda la clavícula. La clavícula es larga, no sé, hasta el hombro, ¿no? Desde el esternón hasta el omoplato. Solo en el techo interno, ahí nace. Se caracteriza porque es una superficial en comparación al otro que vamos a describir. Por detrás del las external. Las external está inmediatamente por detrás. Desde ahí se dirige paralelamente a las external, haciendo un trayecto óptico y terminando de insertarse en los dos tercios externos de la línea nucal superior. ¿Y dónde nace el otro? ¿Dónde nace el otro que es profundo? El as cleidomastoideo. Nace también en la clavícula, pero cerca a su borde posterior. El esternón, la clavícula tiene un borde anterior, posterior e inferior. Este nace en el borde posterior, cerca a la cara superior, pero del techo interno. No estamos hablando de toda la clavícula, del techo interno. Desde ahí asciende casi verticalmente, miren. Esa es su primera característica, tiene trayecto casi vertical. Después, su otra característica es que es profundo. Para verlo han tenido que seccionar su amigo. Lo han seccionado también a las externales, así lo podemos ver. Entonces, desde ahí asciende, primero es cubierto por este as, por el as cleido occipital, hacia abajo. Y hacia arriba está cubierto por este otro as, el as external. Y así asciende, oculto. Y termina igualito que el as external, en el borde anterior de la posmastoides, en la cara externa de la posmastoides y así. Esos son sus cuatro ases. Recordándonos cleido occipital, cleidomastoideo y el as externo. Dividido en dos. La acción de este músculo ustedes ya lo han leído cuando han aprendido ¿qué nervio? ¿Qué nervio inerva este músculo? ¿Qué ves? Espinal, ¿no ve? Ahí han aprendido, es un músculo flexor, ¿no? O es un músculo que causa también hiperextensión de la cabeza. Es un músculo que inclina la cabeza al lado derecho y al lado izquierdo, pero al mismo tiempo gira la cara al lado contrario. Es un músculo elevador del orificio superior del tórax. ¿Qué más han aprendido? Que la rama externa del nervio espinal atraviesa este as muscular. ¿Le hemos puesto qué nombre? Cleidomastoideo. Ese as que es atravesado por la rama externa. Eso estamos descrito en el segundo plano. El tercer plano tiene un nombre bastante interesante. Se llama capa célula adiposa ganglionar subesternomastoidea y plano músculo aponerótico infraioideo. Así de largo su nombre. Pero hay que desdoblarlo y se va a hacer bastante fácil. ¿Por qué nos dice plano músculo aponerótico infraioideo? Porque en este plano va a participar un músculo, bueno, dos músculos infraioideos y su aponeurosis. ¿Cuáles músculos infraioideos? Este. ¿Quién es este músculo? El omoideio. Va a estar situado en la parte inferior de la región. Toda esta región, ¿no? La parte inferior. Omoideio. ¿Hacia dentro tienes este músculo? El externo y oideo. Esos dos músculos van a formar este espacio triangular que está, digamos, cerrado por la aponerosis cervical media. Eso es el músculo aponerótico infraioideo. Ahora, hacia arriba nace una lámina aponeurótica bastante delgada, que poco a poco va, no solamente esa lámina aponeurótica, no solamente esa lámina o esa membrana, no solamente está en la región carotídea, sino que también vamos a encontrar en la región supraclavicular. Desde ahí viene, desde atrás, va descendiendo. Y según va descendiendo, se va impregnando de grasa, por eso aquí está, mira, un poco amarillo, como un degradé tiene. Aquí también se puede notar. Se va impregnando de gran cantidad de grasa, por eso, célula adiposa. Y
cuando choca al músculo infrayoideo, esa lámina ponerótica que está impregnándose de grasa se divide en dos, en una que pasa por delante y en una hoja que pasa por detrás. Entonces tiene dos hojas en la parte inferior, una hoja anterior y una hoja posterior. En esa lámina pseudodiposa que está en este plano, en su hoja anterior se va a encontrar justamente la vena yugular anterior. ¿Recuerdan? La vena yugular anterior tiene una porción vertical y una porción horizontal, ¿no? Esa porción horizontal está. Pero ustedes saben que no está pues solita la vena, ¿no? Está acompañada de estos nódulos linfáticos, ¿no? Esos ganglios están ahí. Uno. También en esta capa pseudodiposa van a estar ganglios que corresponden al grupo lateral profundo del cuello. ¿Quiénes forman eso? La cadena del nervio espinal, la cadena cervical transversal y la cadena de la vena yugular interna, ganglios. Entonces, por eso se llama capa pseudodiposa ganglionar, porque tiene muchos ganglios. Subesternomastoidea, quiere decir por debajo del músculo externo, cleidomastoidea. No hay nada para memorizar. ¿Ve? Hace ratito hemos escrito músculo, ¿no? Entonces esta capa está por debajo del músculo. Entonces, ahora me vuelvo el nombre. Tercer plano, capa célulo adiposa ganglionar subesternomastoidea y plano músculo aponerótico infrayoideo. Ya no es de memoria, no tiene que ser de memoria, si de memoria se van a olvidar. ¿Qué capa era? ¿O quién tenía ganglios? Todo está en relación a sus estructuras que contiene. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar en esta capa ganglios del nervio espinal, ganglios de la vena yugular interna. Ustedes se acuerdan que la vena yugular interna tiene varios subgrupos, ¿no? Grupo externo, grupo anterior. Ese grupo anterior se subdivide en grupo subdigástrico, en grupo suprahomoioideo y subhomoioideo o infrahomoioideo. En el grupo subdigástrico encontramos esto, uno de los ganglios más grandes, ¿qué se llama? El ganglio principal, yugulodigástrico, porque está entre la yugular y el digástrico, o ganglio de Putner, ¿no ven? Putner, a los que les gustan nombres, ese está ahí. Uno de los más grandes que tenemos, de 3 a 4 centímetros mínimos, como un almendro. ¿Qué más tiene esta capa? Interesante, ¿verdad? También tiene, si está la cadena del nervio espinal, obviamente está el nervio espinal. Pero esta es la rama externa. Muchos de ustedes ponen nervio espinal, mal les ponen, porque este no es el nervio espinal, esta es la rama externa del nervio espinal. También vamos a encontrar la yugular interna, que ya hemos reconocido, que han llevado, que han estudiado, ¿no ven? Una vena bastante importante, que se origina en la base del cráneo. Ahí en la base del cráneo recibe unos afluentes, pero de poca importancia. A nivel de bolsillo recibe sus afluentes más importantes, ¿no es cierto? La vena facial, la vena lingual, la vena tiroidea, la vena faríngea, incluso forman un tronco. ¿Qué tronco forman? Un tronco venoso. Eso, ¿no? Ahí se pone. Tiene que reunirse todas. Y termina en la base del cuello, uniéndose con la vena subclavia para formar tronco venoso brachiocefálico derecho o izquierdo. También vamos a encontrar una pequeña parte de la arteria cervical transversa superficial, que está acompañada de sus ganglios, que lo vamos a ver más profundamente en la región supraclavicular. ¿Qué más podemos encontrar? También podemos encontrar en el espesor de esta lámina pseudodiposa ramas que corresponden al plexo cervical superficial, que ya los conocemos: el ramo transverso, la primera parte del ramo mastoideo, el ramo auricular, esos tres. No al ramo supraclavicular, no está aquí. Eso está en la región supraclavicular. Entonces pasamos.
¿Qué pasa en mi computadora? No da. Este espacio que existe en la extremidad inferior del músculo es la separación de sus dos haces, volviendo a esto, me he olvidado de escribir. Pero ese espacio se puede palpar en ustedes y a través de ese espacio pueden palpar el paquete vasculonervioso del cuerpo. Ahí ese espacio se está separando los dos haces y a través de este espacio los que formalizan los cadáveres, a través de ese espacio llegan a la yugular interna de la carótida primitiva y por la carótida primitiva van metiendo o van haciendo goteo a goteo el formol. Todos los cadáveres tienen siempre ese espacio bien destrozado, porque por ahí ingresa para formalizar un cadáver. Ahí está sus funciones. ¿Cuál es el cuarto plano? El cuarto plano corresponde al paquete vasculonervioso del cuello. ¿Cómo está formado el paquete vasculonervioso del cuello? ¿Cómo está formado el paquete vasculonervioso del cuello? El medio vago. Arteria carótida primitiva. Carótida primitiva. La interna. Esto no debemos olvidarnos, porque siempre les digo a los grupos, hasta los animales depredadores como el tigre, el león saben, ¿por qué le agarran del cuello pues a su presa? ¿Qué está buscando? El paquete vasculonervioso, eso está buscando. Con su canino gigante que tiene, puede seccionar la yugular interna o la carótida primitiva. Y si secciona esos vasos, ¿qué le va a pasar a su presa? Se va a desangrar, ¿no ves? Va a tener terrible hemorragia y se va a morir de hemorragia. Y si no puede seccionar eso, pero secciona el nervio hemorrágico, ¿qué le va a pasar a su presa? Le va a dar un paro cardiorrespiratorio. ¿Ya ven? Por eso busca pues el paquete vasculonervioso del cuello. ¿Quién le enseñó anatomía? Alguien le tiene que enseñar, ¿no? Aquí tienes que ir. Eso encontramos. Y ese paquete vasculonervioso del cuello está envuelta por su propia aponeuriosis. Se llama la vaina vascular. O sea, es otra aponeuriosis, aparte de las aponeuriosis que envuelven todas las estructuras del cuerpo. La yugular interna ya conocemos. El medio vago, aquí, ya lo conocemos, más vago ya lo hemos estudiado, hemos dado examen y el medio vago. Cuello, el paquete vasculonervioso del cuello, ocupando la parte posterior del paquete, entre la carótida primitiva o carótida interna y la yugular, pero atrás está, la parte posterior, no está hacia adelante. Aquí podemos encontrar sus ramas, el nervio laríngeo superior, los ramos carotídeos, otros ramos, esos ramos del vago que están en el cuello. Ramos faríngeos, ramos mastomóticos de la fosa ligular, etc. Todo lo que han estudiado pues, en la profesión cervical. Pero en esta práctica tenemos que aprender las carótidas, porque lo demás ya hemos visto, ¿no? Ya hemos estudiado lo demás. Solo es recordar. En esta práctica ustedes tienen que aprender las arterias carótidas. Con eso ya van a completar el paquete vasculonervioso del cuello. La irrigación de la cabeza y del cuello está proporcionada también por la arteria aorta, pero la arteria aorta no llega pues directamente, ¿no? ¿Dónde nace la arteria aorta? En el ventrículo izquierdo del corazón.
ahí nace. Después tiene un trayecto ascendente, pues se llama aorta ascendente. Luego se dobla a la izquierda. Este doblez que hace se llama el callado de la aorta. Y luego ya desciende por el lado izquierdo, dada la columna vertebral, aorta descendente. Los vasos que van a ir a la cabeza, al cuello y a la extremidad superior nacen de la cara superior del callado. Conocen esos bastones antiguos, ¿no? Que se agarraban, no esos bastones que tienen un empuñadero ahora bien diferente, esos antiguos, que se parecen al callado. Así son los bastones antiguos. De la cara superior de la porción horizontal del callado van a nacer estos vasos. El primero, de adelante atrás y de derecha a izquierda, así están ordenados. De adelante hacia atrás y de derecha a izquierda. Nace el tronco brachocefálico arterial. Nace la carótida primitiva izquierda y nace la subclavia izquierda. De este tronco brachocefálico arterial, después de un trayecto de unos 3 centímetros, recién nace la carótida primitiva derecha y la subclavia derecha. Por lo tanto, nos interesa ahora la carótida primitiva. Eso nos interesa ahora. La próxima nos va a interesar la arteria subclavia. En el lado derecho, la carótida primitiva derecha había sabido nacer directamente en el tronco brachocefálico arterial. Mientras que en el lado izquierdo, la carótida primitiva izquierda nace directamente del callado de la aorta. Por lo tanto, habían sido diferentes, ¿no? A la derecha y a la izquierda. Nos podemos preguntar, ¿no? ¿Dónde nace la arteria carótida primitiva izquierda? Ustedes responderán, en el callado de la aorta. ¿Dónde nace la derecha? En el tronco brachocefálico arterial. No se puede decir como en las venas, derecho e izquierdo, porque solo hay en un lado, solo en el lado derecho. Entonces, cuando yo digo tronco brachocefálico arterial, se supone que estoy hablando del lado derecho. En las venas es diferente, ¿no ven? Hay el lado derecho y el lado izquierdo. ¿Cuánto mide el tronco brachocefálico arterial? Aproximadamente 3 centímetros. Entonces, esa es la diferencia. La carótida primitiva izquierda es más larga en 3 centímetros comparándola con la derecha, o sea, lo que equivale a este tronco. ¿Cuál es más profundo? Esta. La izquierda es más profunda. También sus relaciones van a ser diferentes, eso ya ustedes tienen que ver, por más que yo repita las relaciones para cada uno, pero les adelanto, las relaciones entre, como este tiene una porción dentro del tórax, la izquierda, va a tener relaciones intratorácicas. La derecha no está en el tórax, está en la base del cuello, ahí se origina. Por lo tanto, esta no va a tener relaciones intratorácicas. Más o menos, ¿dónde se origina? Ustedes me preguntarán, ¿dónde se origina la carótida primitiva derecha? Por detrás, la articulación externo-clavicular. Aquí está el esternón, el manubrio, y aquí está la clavícula. Por detrás de esa articulación se origina. Por eso este no tiene porción intratorácica. ¿Cuántas porciones tiene mi carótida primitiva? Derecha, solo tiene una porción cervical, o sea, en el cuello. ¿Cuántas porciones tiene mi carótida primitiva izquierda? 2, porción torácica y porción cervical. Entonces, todas esas diferencias tienen que ustedes encontrar. Desde su origen, en la articulación externo-clavicular, es igualito, ¿no? Tiene que llegar más o menos a la altura de la articulación externo-clavicular izquierda, ¿no? Desde ahí se dirigen hacia arriba, ¿no? Hasta más o menos 1 centímetro por arriba de la manzana del cartílago tiroides. Pueden poner aquí un dedo, 1 centímetro. Ahí termina la carótida primitiva. Miren, dividiéndose en 2, carótida externa y carótida interna. La de adelante siempre es la carótida externa, por eso sabemos esto. Además, la carótida externa tiene ramas colaterales en el cuello. Carótida, de ahí me doy cuenta. Carótida externa, carótida
exacto, no siempre está a 1 centímetro por encima del cartílago tiroides. Puede estar a 4 centímetros por encima o a 4 centímetros por debajo. Ahora, si ya saben eso, pueden palparse su manzana de edad, 1 centímetro por arriba y por detrás, pueden de repente hacerse un masaje y por ahí se desmayan. El reflejo vasovagal les puede dar por masajear el plexo intercarotídeo y al neumogástrico, que les da más para ese plexo. 5, un leve desmayo les puede dar. A ver, hagan la prueba. Les van a dar explicación boca a boca, pues. No quieren. Ya. Pero así es. En aplicaciones del neumogástrico se aprende ese reflejo vasovagal. Pero ya más o menos saben, ¿no? A veces nosotros al hacer tratamientos dentales accidentalmente podemos masajear ese lugar. Simplemente lo hacemos desmayar a nuestro paciente. Entonces hay que ponerle una posición que la cabeza esté más abajo que los pies, para que le llegue oxígeno. Porque ese reflejo dilata los vasos. O sea, al dilatar, al abrirse más los vasos, pues ya no llega pues, con fuerza la sangre. A eso se refiere. Y hay una disminución del latido cardíaco. Tiene que llegar sangre al cerebro a la fuerza, por gravedad entonces. Ya. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Ya eso ya hemos pasado. Durante este trayecto, desde la articulación esternoclavicular hasta el cartílago tiroides, este vaso tiene un calibre más o menos único, pero en la extremidad superior presenta esta dilatación. Aquí se nota mucho mejor. El seno carotidio. Ese seno carotidio que puede afectar a los tres, a la primitiva, a la interna o a la externa. O a veces más afecta a la interna, carotidio interno. Ahí, pues en ese seno carotidio, pues, tiene una propiedad, una función. ¿Qué función tenía? ¿Se acuerdan? Con gloso faríngeo han aprendido. Varo regulador. Y también justo en la bifurcación existe este corpúsculo, globus, corpúsculo, glándula de la glándula, corpúsculo intercarotidio, que también tiene una función. ¿Qué se llama su función? Controla la composición química de la sangre. Quimio, no hay que olvidarse. Todo tiene que aplicar. Porque como ya saben muchas cosas, tienen que ir amarrando ustedes mismos. Porque eso les van a, en la clínica ya no pueden alcanzar parte por parte, ¿no ves? Ya se supone que saben todo. Y les van a preguntar y tienes que sacar tu conocimiento rápido. Ahora es parte por parte. Va a estar por detrás de esta glándula, detrás de esta glándula, de la glándula tiroides. Va a estar por fuera de la tráquea, el esófago. Va a estar por delante de estas vértebras, de los apoyos transversos de las vértebras cervicales. Obviamente no está apoyado sobre el hueso, no está separado por músculos prevertebrales. Va a estar cubierto por el músculo que ya hemos estudiado, viene así, el esternocleido. Va a estar atravesado por el tronco tirolingofacial. Aquí está ese tronco. Todo lo que ya han aprendido se vuelve a repetir acá. Entonces, decíamos, a nivel de ese borde superior de la manzana de Down o del cartílago tiroides se divide en carótida externa y carótida interna. La carótida externa es la que va a dar todos los ramos colaterales para el cuello y la cara. Y una parte para la cabeza también. Entonces veremos cuáles son sus ramas colaterales de esta carótida externa. Y antes diremos que de dónde a dónde se extiende esta carótida externa. Se extiende desde su origen hasta más o menos 4 centímetros por encima del ángulo de la mandíbula, donde termina dando sus ramas terminales llamadas temporal superficial y maxilar interna. Obviamente en esta práctica ya, bueno, no sé cómo andan los profesores, pero en mis grupos ya, pues yo les digo a ustedes, si han llevado maxilar interna, ya han llevado temporal superficial, se supone que ya no tendrían que estudiar, ya saben, pero tienen que repasar, ¿no? Pero la práctica es carótida externa, no ramas terminales a la carótida externa. Hasta ahí llega, hasta 4 centímetros por encima del ángulo de la mandíbula.
Por lo tanto, esta carótida externa en su trayecto tiene dos porciones, una porción cervical y una porción cefálica. La porción cervical se mide desde acá, desde el borde superior, desde su origen hasta el ángulo es su porción cervical. Desde el ángulo hasta donde termina es su porción cefálica. ¿Se acuerdan? La carótida externa va a estar en el interior de la parótida, dentro de la parótida. Va a ser uno de los pasos más profundos que tiene la parótida. Ahí, esto nos está mostrando también otra referencia para decir que la carótida externa tiene dos partes, es el músculo digástrico. Lo que está por debajo del digástrico pueden decir que es su porción cervical, lo que está por encima, su porción cefálica. Pero como nosotros no podemos palpar como odontólogos el digástrico, nos pasamos en el ángulo de la mandíbula, que es la referencia más palpable para los odontólogos. Ya, ¿qué ramas colaterales presenta esta arteria? Su primera rama colateral se llama arteria tiroidea superior. Aquí está, lo podemos ver mejor. Como su nombre dice, arteria tiroidea superior, está destinada principalmente a la glándula tiroides. A esa glándula, cuando crece, produce el óseo. Ahí está destinada. Esta arteria tiroidea, después de desprenderse, casi inmediatamente después que se origina la carótida externa, se origina esta arteria. Pues está bien encima nomás de la bifurcación de la carótida primitiva. De ahí se dirige hacia adelante, hacia abajo, está aplicada a la laringe, desciende, alcanza la extremidad superior del lóbulo lateral de la glándula tiroides, y ahí se divide en varias ramas terminales: rama interna, rama externa y rama posterior, que se van a mostrar con las mismas arterias que tiene la tiroidea inferior, pero que no es, digamos, para explicar en esta clase la tiroidea inferior, estamos explicando tiroidea superior. Pero podemos explicarles la rama interna. Esta rama interna, que discurre por el borde superior de la glándula, se va a nostomosar con el lado opuesto, con la otra tiroidea superior, con otra rama interna de la tiroidea. Y justo en la parte media, justo en la parte media, cuando las dos ramas internas se anastomosan, dan origen a la arteria laringe inferior. Y ahí se origina laringe. Entonces, si me dicen laringe, está destinada a la parte inferior de la laringe, a los músculos que tiene la laringe. Pero obviamente no solo tiene ramas terminales, ¿no? Debe tener ramas colaterales. ¿Cuáles son sus colaterales? Una de ellas es esta, la arteria laringe superior, que va a perforar la membrana. ¿Qué membrana es esta? Tiroidea. ¿Se acuerdan qué nervio perfora también esta membrana? El nervio laringe. Este es su acompañante, pues. Lo acompaña el nervio laringe superior. Ambos perforan la membrana. Obviamente este ingresa e irriga, no inerva, ¿no? Los vasos irrigan. Va a irrigar la mucosa de la porción supraglótica, o sea, la porción de la mucosa que está en la parte superior de la laringe. ¿Qué más va a dar? Aquí ya no se ve. Va a dar un ramo que está destinado al músculo esternocleidomastoideo, porque el esternocleidomastoideo cubre pues esta pasada. Le va a dar un ramo. Este músculo necesita muchos vasos, es muy grande. Uno de los vasos que proporciona la arteria tiroidea superior, que se llama la arteria esternocleidomastoidea inferior. El músculo esternocleidomastoideo. Otra rama, la arteria lingual. De subir esta imagen. Esta arteria lingual, que van a ser más o menos a 1 centímetro por encima de la arteria tiroidea superior, va a estar primero sobre el constrictor medio de la faringe, luego se va a posicionar sobre el músculo, o por dentro del músculo hiogloso, por dentro, pero por debajo de este músculo, el músculo lingual inferior. Cuando llega al borde anterior del músculo hiogloso, termina. ¿Cómo termina? Dividiéndose en dos ramas. Las ramas sublingual, ahorita vamos a ver, aquí se ve un poquito.
que va a ir a la cara interna de la glándula sublingual. Está destinado principalmente a la glándula sublingual. Y de esa arteria sublingual muchas veces van a ser la arteria para el frenillo de la lengua. Algunas veces, no sé si a ustedes les he dicho que el frenillo de la lengua puede estar muy extendido y a veces ustedes tienen que cortarlo porque no deja hablar. Y ese frenillo tiene esa arteria, la arteria del frenillo de la lengua, que había sido rama terminal de la lengua. Eso hay que tener cuidado, ¿no? Tienes que amarrarlo a esa arteria, en el frenillo, para que no haya sangrado o haya un sangrado muy mínimo. Ustedes pueden cortar el frenillo de la lengua, solo es un repliegue mucoso, pero que hay que tener cuidado que tienen esa arteria del frenillo. Su otra rama terminal se llama la arteria ranina, que continúa el trayecto de la arteria en la cara inferior de la lengua para terminar en la punta de la lengua, irrigando los músculos de la lengua. Si bien tiene ramas colaterales, también, terminales, si bien tiene también ramas colaterales, una de ellas es de acá, la arteria dorsal de la lengua. Asciende por la parte lateral de la lengua, está destinada a la base de la lengua, al epiglotes y a los repliegues gloso-epiglotos. También tiene otro ramo, aquí creo que se ve un poquito. El ramo suprayoideo. El ramo suprayoideo que va a estar sobre dioides y también se va a anastomosar por el lado opuesto. En síntesis, tiene dos ramas colaterales, dorsal de la lengua y el suprayoideo. Y tiene dos ramas terminales, la arteria ranina y la arteria sublingual. ¿Vemos esto? No quiere. Luego tenemos la arteria facial. Esta arteria facial que se origina a 5 centímetros por encima de la arteria lingual. Y desde ahí tiene que dirigirse hasta el ángulo interno del ojo. Si tiene un trayecto bastante largo, ¿no? Durante su trayecto, va a seguir pegada a la pared lateral de la faringe, va a ingresar a la región submaxilar. ¿Se acuerdan? La región submaxilar, como contenido, describimos la arteria facial. Decimos, va a pasar por encima de la glándula, describiendo su primera curvatura, la curvatura supraglandular o curva faríngea, va a ser así, luego va a descender por la cara superior externa de la glándula y se va a doblar otra vez en el borde inferior de la mandíbula, dando su segunda curvatura, la curvatura submaxilar o submandibular. A ese nivel ustedes lo pueden palpar a la arteria. Creo que a los que estaban conmigo les he hecho palpar. ¿Y para qué pueden palpar una arteria? Para saber el pulso, ¿no? Frente al ángulo anterior inferior del massetero. Aquí está el massetero, justo frente a su ángulo anterior inferior. Esa es su segunda curvatura. Y sobre el cuerpo de la mandíbula genera o forma su tercera curvatura. Aquí no se nota, aquí se nota un poquito. A esa se llama la curvatura facial. 3 curvaturas durante su trayecto hasta el cuerpo de la mandíbula. La curvatura supraglandular o faríngea, la curvatura submaxilar sobre el borde inferior de la mandíbula y la curvatura facial sobre el cuerpo. Desde ahí se dirige hacia la comisura labial, luego asciende por el surco nasopeniano y luego asciende por el surco nasopalpebral para terminar en el ángulo interno, anastomosándose con la arteria nasal, que es la arteria del oftalmo. Y en alguna parte de su libro dicen incluso anastomosis boca a boca. ¿Cómo será anastomosis boca a boca? Se dará un beso y decía poder estar. Un beso eterno debe ser entre la nasal y la facial. ¿Por qué dice boca a boca? No se pregunta, ¿no? Porque solamente me han enseñado 4 tipos de anastomosis. ¿No ves? Longitudinal, venar. Ustedes van a investigar cuál es ese tipo de anastomosis boca a boca. Pero esta arteria facial así tan larga, obviamente debe tener muchos ramos colaterales, ¿no?
¿Cuál es su primer ramo colateral y dónde nace? Justo nace en el vértice de la curvatura supraglandular y se llama la arteria palatina ascendente. ¿Se acuerdan? Hay palatina descendente también. ¿Rama de quién es la palatina descendente? De la arteria maxilar interna. Ahora, si hay palatina descendente, ¿quién permitirá la palatina ascendente? Ahora ya sabemos quién. La arteria facial. Justo en esta curvatura aquí. ¿Para quién está destinada esa palatina ascendente? Para el músculo estilogroso, para la palatina, porque una de los tramos más importantes se llama la arteria trombocelular. Luego va a dar, si está por encima de la glándula, obviamente tiene que dar ramos glandulares o submaxilares. También a este nivel, en el borde inferior de la mandíbula, y está haciendo un pequeño rojito. La arteria submental es otro de sus ramas colaterales, destinadas al mentón. Por debajo de las ramas ascendentes, ¿qué músculo está? Si saco ¿qué músculo tendría que encontrar? Entonces va a dar ramas pterigoideas, para el músculo pterigoideo interno. Y por encima de la rama, ¿quién está? Entonces también va a dar ramas mesenterinas, para el músculo mesenterino. Y así va a llegar a la altura de la comisura labial y va a dar las arterias coronarias labiales, inferior y superior. De las superiores, cuando se van a anastomosar estas dos superiores, van a ser en el medio la arteria del subtabique, que va a llegar el subtabique y el lóbulo de la nariz. Va a seguir ascendiendo y a la altura del ala de la nariz va a dar una arteria llamada la arteria del ala de la nariz, para el ala de la nariz y para el lóbulo de la nariz. Y a partir de eso, esta arteria facial va a cambiar de nombre. Ya no se va a llamar arteria facial, se va a llamar arteria angular. Y así va a avanzar hasta terminar. Entonces, la arteria facial tiene dos partes. Una primera parte que se ve llamada arteria facial y una segunda parte que se ve llamada arteria angular. ¿Cuál es la frontera? La arteria del ala de la nariz. Vamos a otras arterias. Ahí está. La arteria del subtabique. Esta arteria también ya la conocen, ya la han mencionado varias veces. Cuando han estudiado región labial o región de los labios, han dicho que esta arteria está por detrás del músculo orbicular de los labios. A más o menos 7 u 8 milímetros por encima del borde o por debajo del borde libre del labio. El borde libre del labio es aquí medir. Luego tenemos la arteria occipital, esta que nace de la cara posterior de la carótida externa. Se dirige hacia atrás, pero por detrás del digástrico y del músculo estiloioideo. Esa es su característica. Además, aquí nos muestra que está cruzada justamente por un nervio. ¿Qué nervio cruza la carótida externa a la altura de la arteria occipital? Se han llevado el hipogloso mayor. ¿Miren? El hipogloso de la arteria occipital ahí. Justo ahí. Se dirige hacia atrás, como su nombre dice, occipital, ¿no? Pero antes de llegar al occipital, se encuentra una estructura que ustedes también ya la han conocido y han descrito. La eminencia yuxta mastoidea. Aquí no se ve porque está tapado por la apófisis mastoides. Y en la eminencia yuxta mastoidea determina un profundo canal que han debido también aprender. El canal de la arteria occipital, decía el Nobel. Ahí está, este estaba imprimiendo ese canal. Se introduce por debajo del esplenio y a nivel de ese borde interno que tiene el esplenio se divide en dos ramas. La rama interna y la rama externa, que son sus ramas terminales. Ambas ramas están destinadas a todas las partes blandas de la región occipital. ¿Tiene colaterales? Sí. No se ve aquí, pero en ninguna de sus colaterales. Pero podemos mencionarlos, ¿no? Tiene una arteria destinada al músculo esternocleidomastoideo. La arteria esternocleidomastoidea superior,
con eso, ya completo de irrigación de ese músculo, había estado irrigado por dos arterias. Una que le corresponde a la arteria occipital y otra, hace rato decíamos que le corresponde a la arteria tiroidea superior. Dos arterias irrigan ese músculo, principalmente. Luego tiene, como pasa cerca al agujero estilomastoideo, ¿se acuerdan del agujero estilomastoideo? ¿Lo ven? Tiene una arteria para ese orificio. La arteria estilomastoidea se llama de esta. En la occipital va a ingresar junto. Bueno, el facial está saliendo y la arteria está de ingreso al conducto de Falopio. ¿Qué más puede tener? Obviamente tiene ramas musculares para estos músculos que están por delante de él, ¿no? Para el diente posterior epigástrico y para el estiloideo. Luego tenemos la rama auricular. Ahora, esta rama auricular que también se dirige hacia atrás, ¿qué pueden hacer? Por debajo de la parótida o en el interior de la parótida. Pero está por delante del diente posterior epigástrico y el estiloideo. Eso es algo diferente a la occipital. La occipital está aquí atrás. La auricular está adelante. Llega al borde anterior de la fosa mastoides y ahí se divide en un ramo auricular, destinado principalmente al pabellón de la oreja, y en un ramo mastoideo, destinadas a las partes grandes de la sección mastoidea. ¿Tiene colaterales? Obviamente tiene colaterales. Puede dar ramos musculares a los músculos que ya conocemos, el diente posterior epigástrico y el estiloideo. Puede dar también la arteria estilomastoidea, cuando esta no nace de la occipital. Muchas veces la arteria que va a el estilomastoideo no nace de la occipital, nace de la auricular. Si está vecina a la glándula parótida, ¿puede dar parotidias? Por supuesto que sí, por vecindad. Como siempre les digo, una estructura no puede pasar sin motivo al lado de otra. Tiene nomás que darles ramas colaterales, ramas parotidias también puede dar. Y las últimas ramas colaterales de la carótida externa son ramas justamente parotidias. Como termina la parótida, esta arteria va a dar ramas, esta arteria carótida externa va a dar numerosas ramas parotidias. Como la parótida es una glándula salival bastante grande que produce la mayor cantidad de saliva que va a la boca, necesita varias arterias que la alimenten, que traigan sangre para que produzca, para que lo convierta en saliva. Por eso hay muchas parotidas. Y luego ya tenemos nuestra interna y temporal superficial. ¿Qué más tenemos que aprender en esta sesión? La carótida interna. Pero más bien la carótida interna no tiene ramas colaterales en el cuerpo. Nada no tiene. Asciende nomás. Asciende con el espacio maxofaríngeo, ingresa en el conducto carotidio, y en el conducto carotidio, como ya está protegido por un hueso, ¿dónde está el conducto carotidio? ¿En qué hueso está? ¿En qué parte del cuerpo? ¿En qué parte del cuerpo? En el peñasco. En el peñasco. No tienen que olvidarse. ¿Por qué? Porque como ya está protegido por hueso, ya no necesita fibras musculares ni elásticas. Entonces, la arteria carótida interna del conducto carotidio se comporta como una vena. Sus paredes ya son venosas. Porque las arterias son musculares y elásticas, por eso se pueden, pues, son fácilmente, se estiran. Pues, como ya está en el hueso, ya no necesita fibras musculares. Por eso les preguntamos, ¿en qué parte del trayecto de la arteria carótida interna la arteria se comporta como una vena? Entonces, en el conducto carotidio. Una vez que sale del conducto carotidio, recorre todo el seno cavernoso, describiendo estas curvaturas. Como tiene que luchar contra la gravedad, ¿no ve? Pues por eso hace estas gradas, pues, las curvaturas así. Y a estas curvaturas, al conjunto de las curvaturas, se le llama sifón carotídeo. ¿Conocen el sifón? ¿Conocen el inodoro, no ve? Se van a agachar y ahí van a ver ahí abajo, hay unas curvaturas, igualito que la arteria. ¿Y qué hace el sifón? Impide que todo el agua del inodoro se vaya, ¿no ve? Para que impide el paso de olor.
un poco de agua siempre queda en el inodoro, ¿no ve? Gracias al sifón. Esto igual, siempre va, como lucha contra la gravedad, entonces la sangre sube, es como gravita. Se va subiendo. Impide que toda la sangre se vaya. Cuando esta arteria cruza a la apófisis clinoides anterior, da su rama colateral más importante llamada la arteria oftálmica. Es, decimos la más importante porque en el conducto carotidio también da otra rama colateral que se llama la arteria carótico-timpánica, pero que es bastante delgada, pero es rama colateral. Todos somos iguales ante la ley, ¿sí lo ven? Igual, tienen que ser iguales, ambos son colaterales, aunque el otro sea muy delgado, pero es considerado colateral también. De ahí, de acuerdo, ustedes van a encontrar en algunos textos y leen, la arteria carótida interna solo tiene una rama colateral. La arteria oftálmica es su única rama colateral. Ustedes tienen que rechazar, no es así. Tiene otro, que se llama carótico timpánico. Y luego, cuando ya da esa rama colateral, cruza el nervio óptico y ahí ya se divide en sus ramas terminales. ¿Cuáles son sus ramas terminales? La cerebral anterior, la comunicante posterior, la cerebral media, la córnea anterior, están destinadas a vencer. Solamente de nombre ya los aprendemos. ¿Qué más podríamos encontrar en la región? Porque esto es región carotidia, ¿no? Estamos en la región carotidia. Ya conocemos las tres carotidias. ¿Qué más podríamos encontrar? En la región carotidia también podríamos encontrar una parte de la arteria subclavia. La arteria subclavia tiene tres porciones, desde su origen hasta su terminación, tres porciones. La porción intraescalénica, la porción interescalénica y la porción extraescalénica. De estas tres porciones, la primera porción se encuentra en la región carotidia, la porción intraescalénica. ¿Y de dónde viene ese nombre? Este es el músculo escalénico. O sea, aquí están los músculos escalénicos. Hay tres: escaleno anterior, medio y posterior. Entonces, esta arteria subclavia pasa entre los escalenos anterior y medio, y ahí viene su nombre. Porción intra, por dentro de los escalenos, quiere decir. Porción inter, quiere decir entre los músculos escalenos, y porción post o extraescalénica por fuera de los músculos escalenos. Ya, pero eso van a llevar a la próxima clase, ¿no? Por ahora nos interesa que esta primera porción intraescalénica se encuentra en la región carotidia. Y la mayoría de los ramos colaterales que tiene la arteria subclavia nacen en esta porción, en la intraescalénica. De todos sus ramos colaterales, tres van a ingresar a la región carotidia. Aquí están. ¿Quiénes ingresan a la región carotidia? La arteria tiroidea inferior. Se la puede describir en la región carotidia. ¿Por qué aquí le falta un pedazo a la carótida primitiva? Porque esta tiroidea inferior pasa por el chasis de la carótida primitiva, por eso para mostrarnos la han cortado. ¿Quién más puede ingresar a la región carotidia? También puede ingresar esta arteria, que en este caso está naciendo de la tiroidea, pero nace de la subclavia, la arteria cervical ascendente, señor. También se puede describir en la región carotidia. ¿Quién más puede ingresar a la región carotidia? La arteria vertebral. Esta arteria vertebral va a ingresar a los arterios transversos de las vértebras cervicales a partir de la sexta ingresa. También se la puede describir en la región carotidia. Pero más lo vamos a describir detalladamente en la región supraclavicular, para no segmentar mucho, pero ustedes tienen que saber que esas arterias están en la región carotidia. ¿Quién más puede estar en la región carotidia? ¿A quién más lo podemos describir? ¿Quién es este? ¿Qué forma tiene más? Ese ganglio estriado, ¿qué se llama su cuartito del ganglio estriado? ¿Qué se llama? Su cuartito del ganglio estriado, ¿qué se llama? La inervación más simpático, céntrico-cefálico. La fosita supra retropleural. Ahí ese es su cuartito de este ganglio. Ahí se aloja, ahí vive en ese cuartito. Y cada pared de ese cuartito tiene nombre. Ligamentos, normalmente. Ya, claro, ustedes me pasan, ¿no?
programaciones como su foto, su tamaño, quiénes forman este ganglio. ¿Lo ven? ¿Qué más? Y eso es. Ahora tenemos un video. Si es que da. A ver. De todos modos, estos videos están en el internet, ustedes ponen videos de aquella carátula interna o externa, hay en el internet, de ahí también se sacan. Bueno, esa es la clase de hoy, nos vemos en alguna otra clase.